Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la clase asincrónica de hoy 3 de octubre, Neuropsicología del aprendizaje y del nuevo sujeto escolar en aulas diversas. Y particularmente, esta parte va a versar acerca de el procesamiento de información como un paradigma útil para analizar y entender el síndrome de déficit atencional. Para comenzar, tenemos que referirnos a lo que es la teoría computacional de la mente, que como su nombre lo dice, plantea que la mente humana opera realizando cómputos, es decir, cálculos. ¿Cálculos de qué? Cálculos de información. De acuerdo a esta teoría, cualquier actividad que nosotros ejecutamos va a implicar necesariamente una interacción con el mundo en donde se perciben estímulos y se ejecutan conductas. Vamos a definir como un estímulo cualquier cambio de energía que sea relevante en el medio ambiente. Y particularmente, acá nosotros tenemos el ejemplo de un sujeto jugando pictograma. Y en el pictograma lo que hay que hacer es adivinar un concepto a través de un dibujo que hace otra persona. La otra persona dibuja un círculo conectado con unos lunares, luego otras líneas que al final generan esa figura. Y la tarea del sujeto es identificar ese dibujo que quizás nunca antes ha visto, pero como un representante de otra cosa que él sí conoce. Este dibujo va a ser considerado el input, un input visual que ingresa a través de la retina al sistema nervioso del sujeto, causando una perturbación que a fin de cuentas va a ser percibido o recibido por la corteza cerebral. Lo primero que genera esto es una representación, es decir, un símbolo, o lo que es lo mismo, algo que está por otra cosa. En este caso, una representación del dibujo. Si el sujeto cierra los ojos, va a poder seguir viéndolo, entre comillas, pero realmente lo que ve no es el estímulo, sino una representación del estímulo. Y de hecho, si cierra los ojos, quizás no recuerde todos los detalles del dibujo, pero va a recordar algo que se parece al dibujo. Ese símbolo lo denominamos representación. Pero sobre esta representación operan otros procesos que la transforman y que lo llevan a una simbolización distinta. En este caso, el sujeto toma ese dibujo y lo transforma en una idea. Él dice, esto yo lo conozco, lo he visto antes, pero todavía no reconoce exactamente qué es. Solo tiene una sensación de familiaridad y es capaz de sentir que lo puede categorizar de alguna manera. Y sobre esa representación operan otros procesos que nos llevan a una tercera representación, que en este caso es la identificación del sujeto con nombre. Entonces, lo que viene a continuación es que se ponen en marcha procesos que operan sobre el aparato fonatorio para generar la respuesta verbal que se está buscando. Y en este caso el sujeto dice un marciano con un martillo, que sabemos perfectamente que no es lo que tenía en mente el autor. Pero no necesariamente o no siempre se ganan estos juegos. Lo importante es que en este caso nosotros estamos frente a un ejemplo de cómo un estímulo se transforma dentro del sistema cognitivo en sucesivas representaciones para a su vez luego generar conducta. Estos procesos a veces son algorítmicos, es decir, funcionan paso a paso procesando la información y siempre generan una respuesta o un producto específico y adecuado. O por otro lado pueden ser heurísticas, que son procesos más intuitivos que se saltan pasos, que nos ahorran trabajo y que a su vez generan respuestas que solamente son probablemente correctas. Todos estos procesos los podemos categorizar en dos grandes grupos: los procesos arriba-abajo y los procesos abajo-arriba. Los procesos abajo-arriba son toda actividad del sistema en donde los datos sensoriales se elaboran sistemáticamente a través de sucesivas etapas de análisis, es decir, todos aquellos procesamientos en donde se opera, se obra y se transforma sobre información sensorial.
Los procesos arriba-abajo o guiados conceptualmente son las expectativas y conceptualizaciones. En esto intervienen los registros de experiencias pasadas, el conocimiento general sobre la organización y el formato de los acontecimientos, el conocimiento del lenguaje, etc. Y se dice que son procesos guiados conceptualmente porque muchas veces son los que nos permiten darle sentido a lo que estamos viendo. Es decir, conceptualizarlo. Veamos un ejemplo del procesamiento abajo-arriba. Lo que ustedes tienen al frente son dos líneas, cada línea flanqueada a su vez por otras líneas que pueden ser cóncavas o convexas respecto de la línea horizontal. Compárenlas por favor y digan cuál de las dos líneas es de mayor longitud, la de arriba o la de abajo. Y la respuesta es ninguna de las dos. Ambas son exactamente de la misma longitud. Y sé que es difícil de creer si no han visto antes esta ilusión, conocida como ilusión de Miller-Lyer. Para comprobarlo, vamos a utilizar dos líneas paralelas que nos indican visualmente que ambas líneas horizontales empiezan y terminan a la misma altura. Las ilusiones ópticas son un muy buen ejemplo de los procesos guiados por los datos, o lo que es lo mismo, procesos abajo-arriba, porque nos muestran que nosotros percibimos algo independientemente de lo que nos diga nuestro conocimiento. El hecho de que ustedes puedan ver estas dos líneas comparadas a través de esas conexiones rojas no elimina la ilusión. Si ustedes van a Google y buscan esta misma ilusión nuevamente, se van a encontrar con que a pesar de que saben que es solo una ilusión, van a ver la línea de arriba como más larga que la línea de abajo. Esto es así, entonces, un ejemplo de proceso abajo-arriba. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo la ilusión de Miller-Lyer está presente en nuestra construcción tridimensional del mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros experimentamos la tridimensionalidad del mundo que nos rodea a través de un órgano que es bidimensional, la retina. Para generar esta tridimensionalidad, nuestro cerebro interpreta ciertas claves visuales que le permiten darle sentido a la organización de objetos, líneas, manchas y formas en general. Particularmente acá vemos como las dos líneas verticales, una en la esquina de la entrada del cine y otra en la esquina de la taquilla, son también de la misma longitud, pero se ven, especialmente la que está más profunda, como si fuera más larga. Y nuevamente podemos comprobar que no es así. Ambas líneas tienen exactamente la misma longitud. Sin embargo, nosotros tendemos a utilizar inconsciente e involuntariamente estos procesos algorítmicos para interpretar el mundo en el que nosotros nos movemos. Ahora bien, os invito a que me digan qué es lo que ven en la diapositiva que tienen al frente. Tómense su tiempo. Si lo desean, pueden pausar el video. Y asumo que muchos y muchas de ustedes leen ahí la palabra alerce. Y si es así, déjenme decirles que han caído en un pequeño estado de locura. ¿Y por qué digo locura? Porque ven cosas que no están ahí. Y sé que todavía pueden insistir en que ahí dice alerce y que es una palabra que está tapada por por una mancha o una serie de manchas. Pero no es así. Efectivamente la mancha existe, pero la palabra alerce no está ahí. Lo que ustedes ven son líneas conectadas que interpretan como partes de letras y su conocimiento del castellano les permite darle forma o mejor dicho, crear letras como la R, que ustedes la diferencian de una B larga o de una P, porque no conocen la palabra alepse ni alepse. Al mismo tiempo asumen que la penúltima, supuestamente letra, es una C y no una G, ya que
conocen la palabra alegre, pero no la palabra alerge. Incluso podría ser alergeno, pero no. El conocimiento que ustedes tienen del castellano y del léxico que manejan del castellano les lleva a asumir que hay una palabra escondida, pero no la hay. Nosotros la inventamos, porque nuestras expectativas, nuestro conocimiento y nuestra conceptualización del mundo nos lleva a rellenar la información faltante y a completar las líneas que no podemos ver. Esto es, en suma, un muy buen ejemplo de un proceso arriba-abajo, un proceso guiado conceptualmente en donde a percepciones incompletas o ambiguas le damos sentido desde nuestro conocimiento. La distinción entre procesos arriba-abajo y procesos abajo-arriba es útil para entender cómo en la cognición confluyen dos fuerzas distintas. Una que tiene que ver principalmente con el funcionamiento fisiológico y automatizado del sistema, y otra que tiene que ver principalmente con la cuota de conocimiento que va perfilando el funcionamiento de esos procesos automatizados. No obstante, eso por sí mismo no nos indica cómo funciona la atención. De hecho, se han hecho distintos intentos de conceptualizar la atención desde el surgimiento de la psicología cognitiva a mediados del siglo XX. Y vamos a ver algunos de estos modelos porque pueden ser relevantes para entender el síndrome de déficit atencional. Un antecedente muy importante es el modelo de Norman, que a fines de los años 60 toma todo el conocimiento y la investigación que se tenía en torno al funcionamiento del sistema cognitivo humano para plantear el siguiente modelo de atención. Todo parte con el input, un cambio de energía relevante en el medio ambiente, que es capturado por el procesamiento sensorial, es decir, el oído, el ojo, el tacto, etc. En el procesamiento sensorial, el input se transforma en una representación que sea utilizable por el sistema cognitivo y entra a un espacio de almacenamiento. Quizás no todos los elementos del input, pero sí por lo menos algunos que estén simbolizados con las letras I, J y K. Existe un mecanismo endógeno llamado pertinencia, que define, justamente como su nombre lo dice, qué es pertinente para el sistema y qué no, y es alimentado por motivaciones y priorizaciones que son principalmente de orden genético y que tienen que ver con la sobrevivencia, la sexualidad, la alimentación, etc. Pero particularmente y principalmente, la pertinencia puede ir cambiando dependiendo de las motivaciones del sujeto y de sus objetivos en un momento dado. Así nosotros tenemos que ciertos elementos son pertinentes. Cosa siempre va a ser pertinente para mí. Como les decía, por ejemplo, elementos que implican mi supervivencia. Muchas personas le temen a los temblores y cuando sienten un pequeño crujido o una vibración, se asustan, porque para ellos un sismo es pertinente. Acá nosotros vemos que cada uno de los elementos, ya sea que provengan de la pertinencia o del procesamiento sensorial, generan una representación, simbolizados acá por esas pequeñas explosiones. Pero de estos cuatro, solamente hay uno que tiene una coincidencia entre la pertinencia y procesamiento sensorial. Es decir, es un estímulo que proviene del ambiente y que es pertinente. Estas representaciones pasan por un proceso de selección. Es un filtro que define o determina cuál de estas representaciones efectivamente va a ser procesada por el sistema cognitivo humano. De estos es solamente el que está en rojo el que es seleccionado. Y él captura nuestra atención, la cual deja que pase información, que entre información desde el sistema cognitivo. Y es la atención la que vigila, supervigila o alimenta a la pertinencia. Aquello que es relevante para mí en algún momento específico, cuando recibe un criterio de realidad producto de procesamiento sensorial, entonces esa pertenencia se hace mucho más relevante para el sistema. Y esto se explica muy bien en algo denominado el efecto cóctel. Imaginemos que están individualmente en un cóctel.
en un evento cualquiera, como en la inauguración de una exposición en el Museo Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. Y están ustedes conversando animadamente en un grupo, rodeados de otros grupos de personas que están haciendo lo mismo que ustedes. Y de repente, alguien en el grupo que está detrás de ustedes dice su nombre. Imaginemos que tú te llamas Corina y escuchan atrás el nombre Corina, que no es un nombre muy común. Inmediatamente, aunque ustedes no hayan estado poniendo atención a la conversación del otro grupo, van a comenzar a hacerlo, porque ese nombre es relevante para ustedes ya que es su nombre e inmediatamente pueden pensar, con cierto grado de razón, que están hablando acerca de ustedes. No es algo que hagamos voluntariamente, pero sí se trata de una representación que es relevante en cualquier momento. Mi nombre siempre es relevante para mí. Y que más encima en ese momento recibe un input sensorial. Por lo tanto, la atención automáticamente e involuntariamente se va para allá. A pesar de que el modelo de Norman lograba conectar hallazgos y evidencias conocidas de la cognición humana y explicar fenómenos como el efecto cóctel, tenía una gran falla y es que era absolutamente impresivo, es decir, solamente explicaba la recepción de información y no la ejecución de conductas. Y eso es algo que intentó resolver de alguna manera Kahneman a través de su modelo de atención, partiendo él de la conceptualización de la atención como un recurso limitado dentro de un sistema que tenía múltiples demandas que podían llegar a ser ilimitadas, casi siguiendo una metáfora de la economía. El modelo de Kahneman parte con lo que él denomina una miscelánea de determinantes de la actividad fisiológica del organismo, desde el estado interno, el nivel de energía del cuerpo, hasta las presiones ambientales que demandan recursos cognitivos en situaciones, por ejemplo, de emergencia. Esta miscelánea de determinantes determina lo que se denomina el arousal, que es un constructo psicofisiológico que representa el nivel de activación del organismo. Este arousal equivale a la capacidad disponible del sistema para realizar operaciones. Si el arousal es muy bajo, por ejemplo, en el caso de una intoxicación por sustancias, la capacidad disponible para ejecutar acciones o actividades va a bajar. Toda persona que haya estado bajo los efectos del alcohol sabe que en esa situación es muy difícil ejecutar tareas que demanden mucho procesamiento cognitivo, por ejemplo, cálculos matemáticos. La capacidad disponible pasa por lo que se denomina una política de distribución, que es un proceso algorítmico que define qué recursos cognitivos se le asignan a qué tarea. Esta política de distribución determina las posibles operaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando un automóvil, después de haber aprendido hace poco a manejar, en general concentramos todos nuestros recursos cognitivos en la actividad de manejar y no podemos conversar o cambiar la radio. De hecho, muchas personas cuando recién están aprendiendo a manejar, ni siquiera se atreven a soltar una de las manos del volante, lo cual es bastante sabio. Y de hecho, todos sabrán que generalmente el primer accidente de tránsito, el primer choque, viene en el momento en el que uno se confía. Pero en la medida en que uno va automatizando la conducta, uno puede ir asignando, o mejor dicho, perdón, la política de distribución puede ir asignando recursos a otras tareas, como por ejemplo, conversar, como por ejemplo, escuchar música, por ejemplo, responderle a la radio, cosa que muchas personas hacen. Así, las posibles operaciones son lo que al final construye las respuestas o conductas del organismo. Estas posibles operaciones están constantemente bajo la evaluación de las demandas de capacidad, es decir, un proceso también algorítmico que va determinando en qué medida las demandas de capacidad están siendo satisfechas o no. Si hay una tarea que no está siendo ejecutada adecuadamente, el sistema va a juzgar que se deben asignar más recursos a esa actividad en desmedro de otras. Por ejemplo, el sujeto que está recién aprendiendo a manejar va a cortar la conversación para concentrarse en la movilización del vehículo. Así, la evaluación de las demandas de capacidad genera un proceso circular que lleva a mejorar, aumentar el arousal y o a informar a la política de distribución cómo debe seguir comportándose.
Y particularmente esta política de distribución está en todo momento determinada por el arousal mismo y por dos grandes representaciones o constructos, que son las disposiciones duraderas y las intenciones momentáneas. Las primeras tienen que ver con la atención involuntaria y está definido fisiológica y genéticamente. Nuevamente, elementos de alimentación, sexualidad, supervivencia siempre van a estar presentes en la determinación de la política de distribución. Tómenlos como criterios del sistema. Y las intenciones momentáneas tienen que ver con la atención voluntaria. Y acá es donde aparece justamente la atención selectiva, aquello en lo cual el sujeto se quiere concentrar aquí y ahora. Por ejemplo, manejar un vehículo. Por ejemplo, atender a la clase. Y la miscelánea de determinantes, a fin de cuentas, determinan algo que se denomina manifestaciones del arousal, es decir, manifestaciones físicas del arousal del organismo. Por ejemplo, tener los ojos abiertos. Por ejemplo, en el caso de los animales, como los perros, tener las orejas levantadas. Ambas características nos dicen que el organismo está atento. En cambio, ojos cerrados nos indican que no lo está. Y si bien el modelo de Kahneman aborda el vacío que dejaba el modelo anterior, integrando también las respuestas y generación de conductas en la atención, quedaba en lo meramente especulativo, ya que no se nutría de las investigaciones en neurociencias. Es el modelo de Posner de desarrollo posterior que sí toma estos hallazgos y los integra en una representación de cuáles son las estructuras y los procesos involucrados en sostener y manejar la atención. Este modelo postula que determinadas áreas se encargan de las fuentes y el origen de la atención, mientras que hay otras sobre las cuales actúan los procesos atencionales de forma particular. Por ejemplo, bajo determinadas circunstancias la atención puede ejercer su influencia sobre áreas visuales primarias, pero la fuente de esta influencia se localiza en otro lugar. Esta concepción da a la atención como proceso cognitivo la habilidad para influir en todas las áreas del cerebro, a pesar de que los efectos de la atención se pueden expresar en multitud de áreas del cerebro. La fuente o el origen de estas influencias está limitado a una serie de pequeñas áreas entrelazadas en distintas redes. Las fuentes de la atención pueden dividirse en tres sistemas anatómicos y funcionales independientes y diferenciados: red de alerta, red de orientación y red de control ejecutivo, siendo cada uno constituida por diversas estructuras funcionales, componentes de dos sistemas anatómicos distintos, que son el posterior y el anterior. Estas tres redes son independientes y su efectividad no correlaciona entre sí, es decir, son constructos ortogonales. Aún así muestran algunas interacciones. La red de alerta se encarga de alcanzar y mantener un estado de activación del organismo. Es la habilidad para mantener la atención consciente o la vigilancia durante largos periodos de tiempo. Si este sistema sufre alteraciones, el sujeto será incapaz de mantener su atención en una tarea durante periodos de tiempo relativamente prolongados. Las tareas implicadas en este componente, o mejor, perdón, las áreas implicadas en este componente son el surco parietal posterior, la fusión temporoparietal, los campos oculares frontales y el colículo superior. El sistema de alerta se asocia también a áreas frontales y parietales del hemisferio derecho. Ojo, y es importante apuntar que esta red de vigilancia influye tanto en los sistemas anterior como posterior, de forma que se incrementa la actividad en uno o en otro de forma alternativa. Así, a más activación de un sistema, menos activación del otro. Luego tenemos la red funcional de orientación o sistema atencional posterior. Se encarga de la selección y localización de la información del input sensorial en el espacio, orientar hacia el estímulo y generar la conciencia de que se ha percibido algo. Se corresponde con los reflejos involuntarios de orientación y con el procesamiento automático de la información. Sería la red que se activa cuando escuchamos algo que nos llama la atención, por ejemplo, en el efecto cóctel que acabamos de abordar. Representa la actividad de la red atencional posterior, que incluye los lóbulos parietales posteriores, encargados del desenganche de la atención, los núcleos pulvinares del tálamo, que controlan el enfoque de la atención, y también los núcleos reticulares del tálamo, junto con los colículos superiores mesencefálicos.
que se encargan del desplazamiento de la atención de una zona a otra del campo visual. Es importante señalar que la orientación y la alerta son procesos separados con diferentes efectos. El control de las áreas posteriores se supervisa por un sistema anatómico diferente, el sistema de control ejecutivo. Conlleva un componente más ejecutivo, valga la redundancia, que lleva a cabo la resolución de los conflictos en las respuestas. Está implicado en el reclutamiento y control de las áreas cerebrales que llevan a cabo tareas cognitivas complejas. En ese sentido, selecciona los objetivos de la atención, tanto sensoriales como de la memoria. Representa un sistema de control general capaz de examinar el sistema posterior al que está muy ligado. Es un sistema flexible y voluntario que, a diferencia del sistema funcional de orientación, se relaciona con el córtex del cíngulo anterior, el córtex ventral lateral, el córtex prefrontal y los ganglios basales. El término ejecutivo sugiere dos funciones principales. En primer lugar, el ejecutivo es informado de los procesos que están teniendo lugar en el sistema. Un sistema que podría estar relacionado con la experiencia subjetiva de la atención focalizada y que podría estar llevando esta función tanto para la información sensorial como para la información almacenada, es decir, la memoria. La segunda función es ejercer cierto control sobre el sistema cognitivo, es decir, podríamos decir que se analoga con la voluntad. Las distintas investigaciones, además, han generado nuevos desarrollos que ofrecen mayor evidencia al modelo. Por ejemplo, se estudian las diferencias existentes entre redes a nivel de neurotransmisión y diversos resultados muestran una clara relación entre la acetilcolina y la red de alerta. Y por otro lado, la norepinefrina o noradrenalina estarían relacionados con la red de orientación, lo que indica una clara disociación entre ambas redes. Por otra parte, la red ejecutiva tiene finalmente como modulador neuronal a la dopamina. Ahora bien, se han desarrollado tareas experimentales para estudiar la activación diferencial de las distintas redes. Por ejemplo, el desarrollo de la Attention Network Test supone la obtención de una tarea conductual que obliga a la utilización de las tres redes propuestas, que permite obtener puntuaciones separadas para cada una de ellas y puede ser utilizada en investigación en distintas poblaciones, adultos, niños, pacientes con patologías, animales incluso. Por otro lado, se ha estudiado la relación entre fallos en componentes de la red y patologías de la atención, por ejemplo, el síndrome de déficit atencional. Las fallas en algunos de sus componentes se reflejan en dificultades en tareas de atención dividida y respuestas a la novedad. Si la red de control ejecutivo no funciona de forma adecuada, y esto es importante, los individuos quedan bajo el control del procesamiento automático, que es algo que típicamente ocurre en el síndrome de déficit atencional. Y después de haber conocido estos tres modelos atencionales y de haber analizado sus similitudes y diferencias, los invito ahora a analizar la evidencia de las dificultades cognitivas que pueden tener los chicos y las chicas con síndrome de déficit atencional. La gran pregunta ¿es tan terrible tener este síndrome? Después de todo, se cuestiona incluso su existencia como trastornos. ¿Cuáles son los efectos cognitivos que genera tener síndrome de déficit atencional? Para responder a esta pregunta, citamos este estudio en que se analizaron puntajes de aprendizaje, atención, desempeño grafomotor y velocidad de procesamiento en 149 niños típicos que actuaron como grupo de control y 886 niños con diagnóstico clínico importante con inteligencia normal. Se encontraron diferencias no significativas entre los controles y los niños con ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, esto nosotros lo podemos aislar, abstraernos de estas diferencias. Lo importante es que los niños controles se desempeñaron mejor que los niños con diagnóstico clínico, que era síndrome de déficit atencional y autismo, en todas las áreas. En ese sentido, no difirieron, excepto que los niños con síndrome de déficit atencional tenían mayores problemas de aprendizaje. Las debilidades atencionales, grafomotoras y de velocidad coexistían. De hecho, la mayoría de los niños con autismo y los niños con síndrome de déficit atencional tenían debilidades en las tres áreas simultáneamente, y estos puntajes contribuyeron significativamente
a la predicción de logros académicos. Así, a pesar de esta hiperactividad y esta distractibilidad que tienen las personas, especialmente los niños y las niñas con síndrome de déficit atencional, podemos ahora saber que este síndrome no es un exceso de algo, sino que parece ser un déficit de algo. La pregunta es, ¿déficit de qué exactamente? ¿Déficit puramente de atención? Pues parece que no es así. En el modelo de Norman, al parecer el proceso de selección estaría intacto. Lo que no funciona correctamente sería la pertinencia, este mecanismo endógeno que le indica al sistema que es relevante en un momento dado. Al no existir, este criterio no se aplica y por lo tanto muchas representaciones se vuelven relevantes en un momento específico, de hecho demasiadas. Tanto así que el mecanismo de selección se ve superado y la atención así sobrecargada. En el modelo de recursos limitados de Kahneman, lo que al parecer no existiría es la política de distribución, y por esa razón, la evaluación de las demandas de capacidad afectaría exclusivamente al arousal, es decir, a la activación fisiológica del organismo. Cuando el sistema llega a la conclusión de que se requiere un cambio atencional, lo que se hace típicamente es que se aumenta el arousal, no otra cosa. Y por otro lado, las disposiciones duraderas y las intenciones momentáneas que tienen que ver con la atención involuntaria y la atención voluntaria estarían determinando directamente la alocación de recursos, es decir, qué operaciones son las que puede ejecutar el sistema. Y estarían en una lucha constante y caótica en donde en una especie de tira y afloja cognitivo constante, las posibles operaciones van cambiando de mano constantemente. El modelo de Posner, por otro lado, nos ofrece una diferenciación fisiológica del mal funcionamiento de sistemas específicos que estarían a la base de la generación del síndrome. Particularmente nos permite distinguir entre los dos subtipos del síndrome de déficit atencional. Cuando lo que no funciona bien es la red de orientación, estaríamos ante el tipo inatento, mientras que cuando la dificultad se encuentra en el sistema de control ejecutivo, no operan bien las funciones ejecutivas como la inhibición de la conducta, y ahí estaríamos en presencia del subtipo de hiperactividad. Y dado que mencionamos las funciones ejecutivas, que son un concepto que ustedes ya vieron en el módulo anterior, es importante analizar respecto de ellas y preguntarse para qué están, para qué sirven y cómo intervienen en la conducta de nosotros los seres humanos, que dicho sea de paso, se dice por ahí, que somos animales de hábitos o de costumbres, lo cual es medianamente cierto. Tendemos a resolver muchas veces conflictos cotidianos a través de conducta rutinaria. Por ejemplo, alimentarnos. No obstante, hay 5 situaciones en las que la conducta rutinaria es insuficiente. En todas ellas son las funciones ejecutivas las que entran en escena. A saber, aquellas que involucran planificación o toma de decisiones, especialmente problemas novedosos y complejos. También aquellas que involucran análisis y corrección de errores, por ejemplo, en entornos académicos, como la escuela o en la educación terciaria, donde las respuestas no son preaprendidas o contienen secuencias novedosas de acciones cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, a manejar o ejecutar un procedimiento en el computador o un procedimiento manual. Aquellas actividades que son peligrosas o técnicamente dificultosas y que por lo tanto requieren mucha atención, mucho cuidado y una constante toma de decisiones. También aquellas que requieren la superación de una respuesta fuertemente habitual o resistir una tentación. Y esto es muy importante porque las funciones ejecutivas también nos ayudan a eso, a resistir una tentación. Y bien, podría pensarse que las funciones ejecutivas son el gran protagonista ausente en todos los casos de síndrome de déficit atencional. Pero no todos los individuos con este síndrome muestran déficit en el funcionamiento ejecutivo global. De hecho, los criterios de este déficit se satisfacen solamente hasta un 50% de los niños y adolescentes con el síndrome. De hecho, además, este déficit global de funcionamiento en las funciones ejecutivas está también presente en el trastorno posesionista desafiante. Es decir,
Si bien en la gran mayoría de los casos hay problemas en el funcionamiento ejecutivo cuando se trata de niños con síndrome de déficit atencional, no todos los casos cursan con este déficit. Y este déficit se encuentra también en otros trastornos. Es decir, hay otros ingredientes que caracterizan el síndrome de déficit atencional. Un concepto esencial que nos permite entender la génesis del síndrome de déficit atencional es la aversión a la demora, que se define como un comportamiento impulsivo como una respuesta funcional tendiente a evitar la espera en la entrega de una recompensa o estímulo. En el fondo, cuando un niño o una niña que tiene síndrome de déficit atencional se encuentra ante una situación en donde una conducta podría generar consecuencias relevantes o agradables rápidamente, esta conducta tiende a surgir, a salir hacia la superficie, a surgir de manera descontrolada. Y se le denomina respuesta prepotente, porque tiene una potencia que es previa a cualquier consideración y que supera el autocontrol. ¿Y cómo la explicamos? Básicamente porque existiría una desregulación del sistema de tolerancia frente al retraso en la entrega de recompensas, producto de una hipofunción de los circuitos de recompensa dopaminérgicos fronto-ventro-estriatales y de regiones mesolímbicas, que finalizan en el núcleo accumbens. Todo esto determina que para un niño o una niña con déficit atencional, la tentación de ceder a una respuesta prepotente es demasiado grande. Es por eso que se hace esencial la estimulación del autocontrol en el síndrome de déficit atencional. Y esto se puede hacer siguiendo una norma que aparece graficada en esta ilustración, en donde tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la intensidad de la volición. La línea punteada indica un umbral que al ser alcanzado genera la respuesta. Tenemos en ese sentido dos conductas, una impulsiva y prepotente y otra un poco más dilatada y correcta. La respuesta prepotente, impulsiva, gana entre comillas si es que al niño se le deja responder rápidamente. En términos de tiempo, aparece acá. Pero si se logra que el niño espere una cantidad de tiempo determinada, por ejemplo, llegamos a este punto, la decisión correcta gana entre comillas si se encuentra esta forma de hacer que el niño dilate y demore la respuesta. Si es que se logra este umbral, entonces la respuesta correcta es la que se puede dar. Y eso se refleja en situaciones en donde, por ejemplo, a los niños se les dice piensa antes de responder, no todavía, o se le entregan marcadores visuales que al aparecer permiten la respuesta. Y esto se puede aplicar a una gran gama de otras situaciones que escapan a lo que es el aula. Y una de las iniciativas más útiles para el desarrollo del autocontrol es la estimulación de la metacognición, que es un proceso cognitivo que realmente, más que ser un proceso cognitivo, es una propiedad de los procesos cognitivos humanos. Y consiste en que nosotros, como personas, somos capaces de analizar nuestra propia mente como si estuviéramos dentro de ella. Básicamente, es la capacidad de la mente humana de tomarse a sí misma como objeto, tanto en términos de análisis como en términos de intervención. O lo que es lo mismo, la metacognición es la conciencia y el control que el sujeto tiene de sus propios procesos cognitivos. El autor del concepto, Flavel, define metacognición como cualquier actividad cognitiva que tiene como objeto o regula cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva. Si bien hay muchos cualquiera en esta definición, lo importante es que la metacognición es cualquier cruce que hace la cognición respecto de sí misma. Pero tiene distintos elementos. Lo primero que nosotros tenemos son los procesos cognitivos en sí mismos. En la medida en que nosotros vamos funcionando cognitivamente, vamos teniendo vivencias o experiencias metacognitivas, que son reacciones espontáneas que constituyen una reflexión que la persona hace sobre cómo variables de sujeto, tarea y estrategia afectan el curso y el normal funcionamiento de su cognición.
Cada vez que nosotros nos damos cuenta de que algo pasa en nuestra mente, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de que durante las últimas 2 páginas no he estado poniendo atención en la lectura, o cuando me doy cuenta de que se me olvidó el nombre de alguien que me lo acaba de decir, o cuando me doy cuenta de que por primera vez soy capaz de resolver solo un ejercicio de matemáticas avanzadas, en todos esos casos estoy en presencia de una experiencia o vivencia metacognitiva. Y en la medida en que las vivencias metacognitivas comienzan a repetirse, eso le entrega información al sujeto acerca de su metacognición. Si yo me doy cuenta de que un ejercicio de matemáticas me sale fácil, que otro ejercicio de matemáticas también lo resuelvo fácilmente, con el tiempo voy a ir entendiendo que soy bueno para las matemáticas y eso va a pasar a formar parte de una base de datos que podemos denominar conocimiento metacognitivo, que son creencias acerca de qué factores o variables actúan e interactúan para afectar el curso y el resultado de las empresas cognitivas. Y por empresas acá vamos a entender actividades que requieren esfuerzo. Y existen 3 subtipos. El conocimiento metacognitivo del sujeto, que versa sobre las personas como seres dotados de cognición. También el conocimiento metacognitivo de la tarea, que son las creencias que un individuo tiene de la influencia que tendrá la naturaleza de un problema sobre su resolución, ya sea por el tipo de demandas que implica o el tipo de información que involucra. Y finalmente el conocimiento metacognitivo de la estrategia, que es el saber que tenemos los sujetos acerca del valor diferencial que poseen ciertas estrategias para cumplir con un objetivo propuesto, o lo que es lo mismo, saber qué acción cognitiva es pertinente en qué momento. Y este conocimiento metacognitivo nos permite saber cómo somos y qué es lo que existe dentro de nuestra mente. Y el saber eso nos permite actuar sobre nuestros propios procesos cognitivos a través de lo que se denominan las estrategias metacognitivas, que son acciones que logran un proceso cognitivo. Y las hay de 3 tipos: de planificación, monitoreo y evaluación, lo cual corresponde a un antes, durante y después de una actividad metacognitiva. En el fondo, los procesos cognitivos vendrían a ser un nivel objeto. Y todo lo que son los elementos metacognitivos vendrían a estar en un metanivel. Es en el fondo la mente volcada sobre sí misma, o mejor dicho, la mente desdoblada. Y es fundamental en el síndrome de déficit atencional estimular la metacognición, es decir, que el sujeto conozca sus propias capacidades y limitaciones cognitivas y sus formas habituales de operar, especialmente en lo que se refiere a esto de a la aversión a la demora y la aparición de respuestas prepotentes ante las cuales hay que esperar. Si él sabe eso, podemos ir generando un sistema de intervención y de corrección, de espera en primer lugar, y de intervención de la propia mente. Finalmente, y a modo de resumen de esta exposición, podemos considerar el procesamiento de información en tanto paradigma como un marco comprensivo que nos permite entender el síndrome de déficit atencional. Y a saber, uno de los primeros elementos que puntualiza el procesamiento de información es la predominancia de la impulsividad en el síndrome, en donde lo que se vuelve más preponderante son estos procesos abajo arriba, son guiados por los datos, que en el fondo toman el modelo de la aversión a la demora, o también ya denominada aversión a la espera, caracterizada por la dificultad de sostener o de evitar la ejecución de lo que se denomina una respuesta prepotente antes que la respuesta correcta. Por otro lado, entendemos que la atención puede ser un proceso complejo, conformado por subcomponentes, los cuales están indicados por modelos que se han ido estudiando. Uno de los primeros de ellos es que la atención es un proceso de selección que depende de ciertos criterios endógenos, los cuales están comprometidos en el síndrome. Por otro lado, existe una política de distribución de recursos cognitivos que también puede fracasar en la presencia de este trastorno. Y en tercer lugar, existen estructuras anátomo-funcionales que determinan las características del trastorno, a saber, el subtipo inatento o el subtipo hiperactivo. Finalmente, podemos recomendar la metacognición como un aspecto orientador de la intervención, en la medida en que nosotros estimulemos el conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo, de su propio sistema cognitivo, la capacidad de discurrir sobre él
y la capacidad de intervenirlo, vamos a estar ayudando al individuo a mejorar la lucha contra la aversión a la demora, la selección de información y a entrenar esta política de distribución que puede estar comprometida en el caso de que las redes de orientación o la red ejecutiva se hallen comprometidas o de alguna manera dañadas. Damas y caballeros, nosotros llegamos hasta acá por hoy. Lo que viene a continuación es seguir la ruta de aprendizaje para ejecutar las actividades que van a llevar a la finalización de esta clase. Muchas gracias.